Gente, aleluya, para todos los que van a ver este vídeo, bienvenidos a todos, bienvenidos a todos, y a los que están aquí y a los que nos están viendo en el vídeo, ¿amén? Vamos a leer la palabra. Esta es una palabra, hoy el Señor estuvo hablándome todo el día sobre esta palabra. Sé que es una palabra un poquito fuerte para todos, pero nos enseña como mamá, nos enseña como hijos, nos enseña como papá, nos enseña a hacer lo que realmente Dios quiere que hagamos, amén. Y vamos a leer la palabra que se encuentra en Hebreos 12, del 1 en adelante, hasta el capítulo 11 vamos a leer hoy. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pues puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, el sufrimiento a la cruz, menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecado contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se dirige diciendo: hijos míos, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os dejáis sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedecer mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Aquel ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es bueno, para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente merece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de la justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aleluya, el Señor nos está hablando de algo importante. Nosotros ayer estábamos viendo una serie en televisión, en Netflix, es una serie de Netflix, que es de una familia, ¿no? Y el Señor, mientras yo estaba mirando esta serie, hablaba para que podamos enfocarnos en esta palabra. Hoy me la daba esta mañana el Señor, tuvimos un encuentro hermoso con el Señor, y Él me daba esta palabra y me decía: acordate de la serie. En la serie tenían que castigar al hijo, porque el hijo se había escondido y la madre lo buscaba desesperadamente en un mall, ¿no? En estos supermercados grandes, y él se había escondido entre ropa. Y se reía porque la madre gritaba y desesperada lo buscaba. Claro, cuando la madre lo ve primero lo recibe como hacemos todas, ¿no? Lo recibe con besos y abrazos, y después lo reta, después le dice: ahora verás que tu padre te va a dar una tunda, te va a dar una buena en el culete para que sepas lo que pasa. Entonces, ¿qué hace? Los hijos, claro, se desesperan, los chicos no quieren ser recibidos ese castigo. Pero, ¿saben? Estaban en una disyuntiva, el papá le decía a la madre: pero yo no estuve, ¿y cómo le voy a hacer yo el castigo si la que le hizo es a ti? ¿Qué sé yo? Bueno, tal es así, el niño se vuelve a comportar mal, pero esta vez era con el padre. Se vuelve a esconder y les agarra la desesperación, y el padre le pasa lo mismo. Entonces deciden que sí, que lo van a castigar para que él cambie. Pero ¿saben? Cuando él se sentó a hablarle antes del castigo, le dijo: me decepcionaste. Y el niño salió llorando, peor que si le hubiera dado una tunda, ¿no? Peor que si le hubiera dado realmente el castigo con el cinturón, como el papá estaba dado a darlo. Yo sé que en estas épocas no se le pegan a los niños, psicológicamente no se le pegan, pero claro, está esta disyuntiva: ¿castigamos o no castigamos? Entonces yo le decía al Señor: Señor, tú no nos castigas con rebenque, tú no nos vienes a dar una tunda. Pero el Señor me decía: pero muchas veces necesitan disciplina.
Muchas veces necesitan que les quite algo que les gusta, que no les entregue la bendición en el tiempo que ustedes están esperando. No porque yo sea un Dios malo, no porque yo sea un Dios castigador. Siempre te digo que yo soy un Dios que los amo, que los quiero y que quiero el bien. Pero también es esto bueno, porque nosotros a nuestros hijos tenemos que hacerle algo. Cuando este niño se comportó mal, el padre se llevó esa desilusión y se lo dijo. Entonces también tenemos que saber que los niños se pueden portar mal, pero nosotros podemos hablar con ellos y decirle, bueno, no miras televisión o darle una disciplina, no vas a estar con el móvil hoy, una disciplina le damos. Si nosotros como papás que somos, que no estamos bien, aleluya, del medio, ¿puedes? No, este. Vamos a cambiar que estamos poniendo, bueno, dejamos eso. Dejamos lo que venga en el nombre de Jesús, amén, pero vamos a pararlo. Porque... Bendito sea el Señor. Estas son cosas del vivo, del directo. ¿Amén? Así que si sigue cambiando, me dices y lo volvemos a parar. Bueno, y entonces, como decía, el Señor nos pone una disciplina, nos tiene que... A veces nos comportamos mal, a veces volvemos al viejo carácter, a veces nos volvemos a las viejas cosas que teníamos, a las viejas costumbres, a los viejos tradiciones, a los hábitos que teníamos antes, y Dios tiene que pararnos de alguna manera, Dios tiene que corregirnos. Y nosotros somos grandes, nosotros corregimos a los niños y también corregimos a nuestros hijos aun cuando son un poco más grandes. Pero tenemos que enseñarle, esto es una manera de enseñarle, y Dios también nos enseña a nosotros. ¿Qué nos enseña? A que tengamos el comportamiento de Jesús, a que imitemos a Jesús, a que tengamos este comportamiento para lograr todas las cosas. Miren, después de esta serie, nosotros nos pusimos a mirar una película y Dios seguía hablándome de todo esto. El boxeador, una película de boxeador, ¿no? El boxeador principal, el que iba y peleaba, tenía una familia. Y tenía 3 hijitos y una esposa, y ese boxeador peleaba por el afán de llevarle ese dinero a sus hijitos, a su esposa, para que coman, para que puedan pagar la luz, para que puedan pagar el agua. Todo esto lo hacían. Y él no tenía malas intenciones, él era un buen hombre, tenía buenas intenciones. Y saben, en un momento llegó a perder casi todas las peleas, entonces no lo contrataban más, le sacaron el carnet de boxeador y qué sé yo, pero él tenía ese llamado, él tenía eso en su corazón, eso le hacía feliz, él comenzó a trabajar, era en una época en Estados Unidos que había mucha miseria, en los años 30 había mucha miseria y este boxeador estaba pasando miseria junto a sus hijitos y bueno, y él le dieron una segunda oportunidad y saben, él decía, esto es la segunda oportunidad que Dios me ha dado, esta es la segunda oportunidad que Dios dio y bueno, llegó a ser el campeón del mundo, se puso una empresa, compró una empresa, dio de trabajo a otras personas, pero claro, él aprendió de la pobreza, él aprendió de estas cosas, porque tenemos que aprender. Dios quiere disciplinarnos para que aprendamos a vivir como Dios quiere que vivamos, para el bien nuestro. Dice la palabra que no desmayemos, que ante las adversidades, ante las dificultades, tenemos que seguir adelante. Ante las adversidades tenemos que seguir adelante, tenemos que continuar luchando la batalla de la fe, ¿amén? No dejarnos amilanar por las situaciones, por los comentarios, por las circunstancias de la vida. No, tenemos que seguir, no bajar los brazos, tenemos que seguir adelante. Realmente la carrera que dice Pablo que tenemos que correr, esa carrera es la carrera de la fe, es levantándonos cada día, diciéndole al Señor que queremos más de Él, que queremos sus pensamientos, no nuestros pensamientos, que queremos imitar más a Jesús, no imitar más las cosas de este mundo, no más cómo se comporta aquel o cómo se comporta el otro, sino imitar a Cristo, amén. Nosotros podemos estar rodeados de gente que no tiene buenos comportamientos y aún a veces hay cristianos que nos rodean, que no tienen buenos comportamientos. Y nosotros no tenemos que sacar ese ejemplo, sino buscar el ejemplo en Cristo. Buscar, porque ni los pastores, ni las pastoras, ni los líderes, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Entonces busquemos
Dice Pablo que tenemos que ser imitadores de Dios. Entonces, como yo, como pastora, como líder de este lugar, quiero imitar a Jesús para que el rebaño, para que la gente, para que los que vengan puedan imitarme. Sí, en las cosas buenas, en lo bueno que tengo. No me imites en lo malo, en lo que puedo fallar, en lo que no puedo ser la perfecta mujer que quisiera ser. Imítame en lo bueno, imítame en lo que me ves, en lo que tiene fruto. Porque cuando nosotros imitamos a Jesús, damos frutos. Cuando nosotros imitamos al Señor, damos frutos. Tengamos paciencia corriendo esta carrera. Pero no esa paciencia que decimos, bueno, ¿qué va a ser? Voy a esperar lo que quiero. No, esa paciencia resignada no. Tener la paciencia en fe, la paciencia en actitud, la paciencia en amor. Entonces vamos a hacer como Dios quiere y no vamos a recibir disciplina, porque vamos a estar actuando como Dios quiere, como Él nos enseña, como Él quiere. Él dice que tenemos una nube de testigos, decía Pablo. Tenemos muchas personas que nos miran como si estuviéramos en un circuito de carreras, así decía Pablo, ¿no? Y mucha gente mirándonos cómo corremos esta carrera. Corramos la carrera como Dios quiere, corramos la carrera en fe, corramos la carrera en amor. Tengamos paciencia con aquellas personas que no podemos cambiar, con aquellas personas que todavía les cuesta cambiar, que todavía no son como nosotros quisiéramos que seamos, porque tampoco nosotros somos como quieren otros. Amén. Entonces, corramos esa carrera imitando a Jesús. No bajemos los brazos ante las dificultades, no bajemos los brazos ante las cosas malas, las adversidades que nos vienen en la vida. No bajemos los brazos. Hermano, yo tengo muchos testimonios que contarles de mi vida y no he bajado los brazos. No me detuve. ¿Saben? Hacía un viaje de 2 horas y media en Buenos Aires para llegar a la iglesia. Lo hacíamos Emanuel y yo. 2 horas y media de ida y 2 horas y media de vuelta para ir a la iglesia. Y lo hacíamos casi 4 o 5 veces a la semana. Lo hacíamos y cuando venían encuentros lo hacíamos mucho más en la semana. Viajábamos 2 horas y media. Y yo te pongo este testimonio, porque a veces no vamos a la iglesia aún teniéndola a la vuelta. A veces no vamos a la iglesia aún no teniéndola 2 calles, 4 calles. Realmente, yo decía, Señor, vamos 2 horas y media, en peligro, recorríamos Buenos Aires, lugares peligrosos. Una vez estábamos viajando para llegar y había conflictos, manifestantes, había fogatas que incendiaban, que querían paralizar el tránsito, y nosotros íbamos en un bus de eso, que querían parar, y nosotros orando y pidiéndole al Señor poder llegar a destino. Amén. Pero así todo, no abandonamos, no dejamos. Si hay algo que podés aprender de mí, es ser constante y perseverante, porque lo fui con mi hijo y lo soy ahora. Yo no dejo, mis días son miércoles, viernes y domingo, y a veces hay muchas cosas que me ocurren durante el día. Y también, como muchos podría decir, no hago el culto, o no estoy en la iglesia, hoy por una causa, mañana por la otra, pero no, yo estoy fiel aquí como Dios me manda. Aleluya, bendito sea el Señor. Imitemos a Jesús. Jesús era así. Jesús, nuestro Señor Jesús, era así. Era constante, era perseverante. Él no tiraba la toalla, no dijo, bueno, con esta gente no puedo más. No, seguía y seguía y seguía hasta que murió por amor a nosotros. Él no era pecador. Él no era pecador. Él llevó nuestros pecados. Él no era pecador. Aleluya. Y murió como deberíamos haber, nosotros nos tocaba ese lugar, pero Él tomó nuestro lugar y nos dio su lugar, nos dio el lugar de rey, nos dio el lugar de privilegio. Sepamos ser agradecidos con estas cosas. Amén. Hay muchos testimonios que yo les puedo contar. Hemos tenido muchas fallas porque somos humanos, como les digo, pero hemos tenido muchos aciertos imitando a Jesús. Y yo te puedo decir, imita a Jesús. Lee los evangelios, imita a Jesús. David decía que en un solo día no falte a la iglesia, un solo día que yo no tenga que faltar. Decía que era el anhelo más grande de su corazón, y estábamos hablando de un rey que podía hacerlo, que podía ordenar y se ordenaba no ir, pero él decía, Dios mío, que no falte un solo día a tu presencia, al estar contigo. Amén.
Damos gracias al Señor por esta palabra y pedimos al Señor que nos ayude y que si hay algo que tenga que corregirnos, que nos diga para poder corregirnos. Si hay algo que no sabemos, si hay algo que no entendemos, Señor, y tú nos estás queriendo corregir, por favor te pedimos que nos corrijas, que nos ayudes a entender para poder enmendar, para poder ser imitadoras tuyas, Señor, imitadores tuyos, Señor, que podamos imitar tu conducta, que podamos imitar tu forma de ser, Señor, tu forma de pensar. Pablo nos enseña que renovemos nuestros pensamientos. Señor, ayúdanos a renovar los pensamientos y a tener tus pensamientos y no los nuestros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, ayuda a aumentar la fe, y la fe viene por el oír palabra de Dios. Ayúdanos a orar más, a estar leyendo más palabras, Señor, para estar siendo más imitadores tuyos, Señor. Tú tenías una comunión íntima con el Padre todos los días y a cada rato. Señor, tú estabas, Señor, siempre comunicando lo del Padre, porque tú dijiste que lo que el Hijo ve al Padre, eso es lo que hace. Y tú hacías eso, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, a ser imitadores tuyos. En el nombre de Jesús, para poder recibir la disciplina, corregirnos y seguir adelante en esta carrera, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.